Hola, sí, buenos días. ¿Cómo están? Bueno verlos. Un poquito de frío hoy, ¿no? Sí, sé que esta mañana estaba haciendo calor así picante. Vamos hoy a estudiar un pasaje, Éxodo 32. Si podemos ir en Éxodo 32 en sus Biblias. Vamos a estudiar, sí, como la mitad de ese capítulo. La verdad es bien simpático, entonces espero les pueda ser, como decía mi papá, palabra rema para todos nosotros, así como lo ha sido para mí. Éxodo 32, entonces me avisan cuando lo tengan. ¿Ya? Ya saben la historia que es Éxodo 32 por los títulos, ¿no? El becerro, ¿cierto? Bueno, pues entonces démosle gracias a Dios. Dios, te damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy, siempre, porque podemos conocerte, queremos, Señor, adorarte. Es increíble el poder estar delante de tu presencia, que tú, siendo el Creador, te hiciste en forma de siervo para morir por nosotros y también permitir poder acercarnos a ti. Danos, Señor, entendimiento en esta mañana y que podamos recibir lo que tú tienes para decir, Señor, no lo que yo tenga para decir, Señor, sino que yo simplemente sea como una trompeta, un altavoz tuyo, Señor. Gracias por esta mañana, por esta congregación y permítenos también no solo ser oidores, sino también hacedores. En tu nombre, amén y amén. Listo. ¿Cuántos han leído Éxodo? 50%. Bien, bien. ¿Cuántos han leído el Pentateuco? Los primeros 5 libros. Ahí bajo un poquito más. Yo sé que pasar por Levítico es un poquito difícil. Y por números también, porque censo al comienzo, censo a la mitad, censo al final, y todas las historias del desierto. Pero bueno, vamos a ver este pasaje de Éxodo 32, y vamos a leer del versículo del 1 al 6. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te has sacado de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y levantó a regocijarse. ¿Cuántos han escuchado esta historia antes? Creo que todos, ¿cierto? Entonces, quiero que lo podamos ver cómo Israel, después de haber visto la grandeza de Dios, ¿sí? Después de haber salido de Egipto así con mucho poder de parte de Dios, ¿sí? Fácilmente olvida a su Dios, ¿sí? Fácilmente lo olvida habiendo visto su gloria, ¿sí? Porque sabemos que Dios estaba al frente de ellos, ¿sí? Y esto nos enseña cómo actúa un cristiano que no tiene una comunión con el Señor, ¿sí? O que se le olvida fácilmente eso, ¿sí? Una persona que no tiene una verdadera comunión con Dios no es un verdadero adorador, ¿sí? Yo sé que el versículo que habla mucho de este tema también está en Juan 4, pero quiero que veamos un poquito el ejemplo del pueblo de Israel, para que nosotros no caigamos en eso de perder nuestra comunión con el Señor y no seamos verdaderos adoradores. Y veamos el contraste de qué sí es ser un verdadero adorador. ¿Listo? Entonces, cuando yo leí este pasaje, gracias a Dios, desde pequeño George tenía unos libros gigantes del Antiguo Testamento y él me los había pasado, y yo leía bastante la historia y lo veía, y yo decía que pues terrible el pueblo de Israel, porque sí, literal, ellos vieron la gloria de Dios, ellos lo vieron todo y se les olvidó re fácil, ¿sí? Entonces, pero quiero que veamos
4 cosas que el pueblo de Israel olvidó. ¿Listo? ¿Estamos listos? Entonces, espérenme, pongo aquí tiempo porque si no, nos quedamos toda la mañana. ¿Listo? Entonces, lo primero que Israel olvida o lo primero que Israel corrompe es la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando Orlando vino y cuando estuvo en Expo Misiones, él le enseñaba algo muy bacano que él decía para entender fácilmente que la gloria de Dios es lo que Él es y lo que Él hace, ¿sí? Como Él es reconocido, su opinión sobre sí mismo, ¿sí? Entonces Dios mismo se llama proveedor. Bueno, si quieren más información de eso le pueden preguntar a Andrés Gutiérrez, él le gusta todo lo de los nombres de Dios, Elohim, Jireh, lo que sea. Pero entonces, Dios tiene su opinión propia de sí mismo, ¿sí? Y se las enseña al pueblo de Israel, ¿sí? Vamos a Éxodo, sin olvidar Éxodo 32. Éxodo 20. Y dice el primer mandamiento que dice el Señor. Y habló Dios Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, luego dice: no tomarás el nombre de Jehová Dios en vano, porque no hará inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, si se dan cuenta, Dios es súper restricto con esa cuestión. Mi gloria es mía, nadie me la puede quitar, y harás idolatría, no tendrás otros dioses sino solo a mí. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel? La embarra. Y si se dan cuenta en el versículo 4, me gusta más como dice acá, que después ellos dijeron: este es tu Dios, oh Israel, quien trajo fuera de la tierra de Egipto. Cuando usted compara esa frase con Éxodo 21, se da cuenta que Jehová se presenta como: yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Entonces Israel corrompe la imagen de Dios en el hecho de que aplica lo que Dios es a una imagen, ¿sí? Y eso es bastante delicado. Bastantes profetas predicaron contra eso y decían que cómo hacer idolatría, algo que con la mitad de la madera construyo un mueble y con la otra mitad cocino y con la otra mitad, no sé, hago la imagen. Entonces es delicado porque le quito la gloria a Dios, que es lo más esencial que él como que no la comparte, él no la comparte, ¿sí? Ahora, si yo pienso en eso, parece muy interesante que eso es una realidad aún en nuestros días, ¿sí? Ahora, no piense que nosotros aquí ahora sacamos una imagen y adoramos una imagen, para nada de eso, ¿sí? Sino que Israel olvidó quién era su Dios, ¿sí? Entonces nosotros podemos muy fácil caer en esta primera corrupción de la gloria de Dios o de la imagen de Dios cuando no conocemos a Dios, ¿sí? Cuando usted no conoce a Dios y usted se crea una imagen de quién es Dios, usted está cayendo en idolatría, porque usted se imagina: es que Dios es así, así, pero cuando usted no lo conoce, eso es idolatría, ¿sí? Y muchas personas caen en eso, y lo he experimentado cuando usted evangeliza. Se pregunta: bueno, ¿y tú qué piensas de Dios? Y la persona dice: no, yo pienso que Dios es todo, ¿sí? Idolatría, porque no es Dios y le aplican la gloria de Dios a su idea. Entonces eso es idolatría. Y entonces no es algo que está absento de nosotros. Tal vez nosotros no vamos a hacer un becerro de oro, porque aquí tampoco es que nos dé para hacer un becerro de oro, pero si se dan cuenta podemos corromper, ¿sí? No que Dios se corrompe ni su gloria se corrompe, sino que nuestra imagen de Dios se la aplicamos a algo que no es, y en eso caemos en idolatría y tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Lo segundo que Israel corrompe, ¿sí? Bueno, no sé si me acompañan antesitos a Éxodo 24, versículo 7.
dice que Moisés tomó el libro del pacto y se lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. El contexto de este momento es que salieron del pueblo de Egipto, llegan al monte Sinaí y entonces Dios dice, bueno, véngase para arriba que le va a decir algo. Entonces hace lo del pacto, luego Moisés baja y les dice, miren, esto es las condiciones del pacto, ¿listo? Y entonces luego también Moisés tiene 70 ancianos de todo el pueblo de Israel y vuelve a subir y el pueblo de Israel ve la gloria de Dios, ¿sí? Y después Moisés baja y dice, tengo que subir porque el Señor me ha llamado. Y cuando Moisés vuelve a subir, que él dura 40 días y 40 noches en el monte, Dios le está explicando cómo construir el tabernáculo, ¿sí? Y en ese tiempo donde Moisés está recibiendo la instrucción sobre el tabernáculo, es cuando el pueblo olvida, ¿sí?, quién es Dios y cae en idolatría, porque asigna o se crea una idea de quién es su Dios, ¿sí? Entonces, pues, como vieron que Moisés se tardó y estaba recibiendo una noticia muy importante, que era la construcción del tabernáculo. Ya vamos a ver por qué es importante. Pero lo siguiente que el pueblo de Israel corrompe es el sacerdocio, ¿sí? Dice versículo 1, ¿a quién se acercaron el pueblo de Israel? ¿A quién se acercó? A Aarón, ¿sí? Entonces, los que saben la historia, Aarón era de la tribu de Leví, y entonces él iba a ser quien de parte de su linaje iba a empezar el sacerdocio, ¿sí? Él iba a empezar en el futuro, pues todo lo que eran sus hijos, y si ustedes lo ven en Números, Dios establece qué tienen que hacer, cómo tienen que recoger el tabernáculo, sacarlo, los diferentes holocaustos que hay que hacer, ¿sí? Y Aarón y su familia eran los encargados de eso. ¿Qué era un sacerdote? Era un intermediario, ¿sí? Un sacerdote es un intermediario entre Dios y el pueblo de Israel y el pueblo de Israel y Dios, ¿sí? Era el puente de comunicación entre ellos dos, porque el pueblo de Israel, como había pecado, ¿sí? Y como si ellos no es que eran muy buenos tampoco, necesitaban de estas personas sacerdotes que se encargaran de pedir perdón a Dios a través de los sacrificios, ¿sí? Si no, Jehová no podría estar en medio de ellos, ¿sí? Entonces eran muy importantes, muy vitales para que la presencia de Dios estuviera allí, ¿sí? El sacerdote y el sacerdocio que era Aarón. Ahora, ¿qué sucede con Israel? Corrompen su sacerdote, corrompen la única manera en la que podían acercarse a Dios. Si alguien más intentaba acercarse o ministrar en el tabernáculo o en el templo, moría, ¿sí? Podemos ver el ejemplo de los primeros dos hijos de Aarón que trataron de hacer algo mal en el templo con un fuego extraño y paila, Dios los consumió. O podemos ver el ejemplo cuando David estaba moviendo el tabernáculo de Hebrón, que se iba a caer y entonces un man dijo, no, yo lo salvo, y el man no era sacerdote y también de baja, ¿sí? Entonces esta persona era importante porque era ese intermediario entre el pueblo de Israel y Dios, y Israel corrompe su sacerdocio. La única manera que podían llegar a tener acceso a la presencia de Dios fue corrompida. Le dijeron que se levantara y se hicieran dioses, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos un poco el sacerdocio en nuestras vidas, ¿sí?, no necesitamos ya un intermediario, ¿sí? Primera de Timoteo 2 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿sí? Nosotros ya no tenemos un sacerdote que se corrompa, ¿sí? Porque Aarón se la dejó llevar, y cuando Moisés llega y le dice a Aarón, venga viejo, ¿qué pasó? Aarón dice, no, pero es que estas manes no, pero es que usted se la dejó velar y ¿sí? Pero mira que Israel sabía a quién tenía que acercarse, ¿sí? Él no le dijo a otras personas, háganme el becerro, le dijo al sacerdote, porque era su intermediador delante de Dios, ¿sí? Si me acompañan sin dejar Éxodo 32, por favor. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 14.
Ven que es que esta no es mi Biblia. Entonces, ¿cómo que? Uno le tiene más el tiro a la Biblia de uno, ¿sí o no? Por eso es que todos traemos Biblia, ¿cierto? De papel. Yo creo que el requisito en el campamento de familia es que todos llevamos Biblia, ¿cierto? Y una vez les mando la cuña. Y los que vamos a campamento de jóvenes también, no se va a permitir Biblia magnética, sino de papel. Hebreos 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno en el que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Ahora, este es el punto. Cristo es nuestro sacerdote. Pero miren que Cristo fue tentado en todo y Él no pecó, ¿sí? Cristo probablemente pasó en un proceso como el de Aarón, donde la gente si ustedes leen Mateo como del 23 en adelante, es el momento donde Jesús es tentado en todo, ¿sí? Los sacerdotes, todo el mundo le pregunta cosas y Jesús le tiene respuesta a todo el mundo, ¿sí? Porque Él fue tentado en todo, tuvo presión tal vez como Aarón la tuvo, pero Él no pecó, ¿sí? Y entonces Él siendo nuestro intermediador, ¿sí? El camino con Él no se quebranta ni se corrompe, podemos tener acceso al Padre. Ahora, nuestro error es no aprovecharlo, porque dice que porque como Cristo no pecó y es nuestro sacerdote que se compadece en todo, ¿sí? Cuando tú estás triste, cuando tú estás pasando por algún dolor, cuando tú estás teniendo alguna tentación, Cristo también experimentó eso, ¿sí? De tal manera que Él es la persona como que el mejor consejero porque Él lo sabe, Él sabe lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Y tras del hecho, Él te presenta el camino hacia el Padre. Entonces dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Entonces Israel corrompió su sacerdocio. Nosotros no podemos corromper el sacerdocio de Cristo porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro intercesor. Pero nosotros sí podemos fallar en el acercarnos. Tenemos la ventaja de poder llegar a Dios, pero a veces no lo hacemos, ¿sí? A veces decimos, yo la he embarrado tanto que no soy digno de presentarme a Él, ¿sí? A veces nos da temor arrepentirnos, ¿sí? Y eso nos enfría, ¿sí? Una historia interesante es que cuando fue el viernes estaba almorzando con Lina, que llegó al Amazonas. Entonces yo quería saber cómo le fue, me contó, y de la nada en el restaurante llegó un amigo del colegio, hace 5 años no lo veía, y empecé a preguntarle cómo está, y como siempre, y como él recuerda, él sabe que si va a hablar conmigo, tiene que hablar de Dios. Entonces, él cae en el error 1, él cree que Dios es todo, que si él obedece, él está, ¿sí? Sin necesidad de la obra de Cristo. Y en el error 2, en cuanto a ese sacerdocio, en cuanto a la relación con Dios, yo le decía, si tú te enojas o tú la embarras con tu papá, le decía a mi amigo, ¿tu papá deja de ser tu papá? No, ¿sí? Sino que pierdes relación con él. Yo en mi adolescencia, la verdad, pues no la pasé, yo no fui muy rebelde, pero no tenía una muy buena relación con mi madre, y yo sé que mi mamá es toda cool, pero a veces pasaba días que estábamos bravos, ¿sí? Y entonces a veces no aprovechamos que ese Padre nos dio a su Hijo para poder acercarnos a Él, ¿sí? Ese sacerdocio que no se corrompe, y aunque Él no deja de ser Padre, y aunque el sacerdocio de Cristo no se corrompe, a veces nosotros nos encargamos de no acercarnos a Él, y eso nos enfría, ¿sí? Eso nos produce callo, no nos empieza a doler el pecado. Una persona que está en constante arrepentimiento, le duele el pecado. La obra del Espíritu Santo está firme. Una persona que no se empieza a arrepentir, pasa de que el Espíritu Santo no es que se le va, se mengua y ya no le empieza a doler el pecado, hasta que Dios dice, bueno, usted como es de oveja mía, yo voy y lo busco, así esté bien golpeada. Pero, iglesia, no perdamos el privilegio que tenemos de este sacerdocio incorrompible que nos permite acercarnos al Padre. Vamos otra vez a Éxodo 32. El siguiente puntico me gusta un resto. No, pero es que este es el que ya nos atañe un poquito más también. Bueno, todos nos atañen, no tenemos que tener idolatría, no tenemos que dejar de acercarnos a Dios a través de Cristo. Y el siguiente punto es que Aarón, ¿qué les dice? Versículo 2, apartad los arcillos o los aretes o los anillos, argollas, eso sí, los que
Ese es el tercer punto. Ya hablamos que Israel corrompe la gloria de Dios, Israel corrompe el sacerdocio, y el tercer punto es que, ya les digo. Entonces, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y Aarón pues hizo el becerro. Listo. Necesito que nos vayamos, porfa, a Éxodo 12, 35. 35. Capítulo 12, versículo 35. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo de los egipcios aljabas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces, esto es súper interesante. Dios le dice, pasa lo de las plagas, y entonces le dice al pueblo de Israel, ustedes se van a ir a adorar al monte aparte, y necesito entonces que le pidan las cosas a los egipcios. Le piden el oro, la plata, todo, ¿sí? Y yo no sé cómo, la verdad Dios es súper cool porque los egipcios caen, le dicen, listo, tome, váyanse, necesito que se vayan, se murió mi primogénito, se murieron todos los primogénitos, no quiero este pueblo acá, ¿qué necesitan para irse? Entonces el pueblo de Israel dice, les pide todo lo de valor, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que Aarón está pidiendo de los anillos, los aretes, todo, ¿a quién le pertenecía? A los egipcios, ¿sí? Pero entonces, ¿ustedes creen que Dios quería que los egipcios, que los israelitas, no se andaran por el desierto solos luciendo las mejores joyas? No creo que tenga sentido, la verdad. Entonces vámonos a Éxodo 25. Vamos a ver cuál era el propósito de esto. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que le diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Y sigue una lista de cosas, versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de ¿qué? Del santuario del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Sigamos por favor al versículo 20, al capítulo 29, versículo 43, que dice, allí en donde, en el santuario, me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado ¿con qué? Con mi gloria. Entonces, la razón por la cual Dios permitió que el pueblo de Israel recibiera todas las cosas preciosas de Egipto era porque esas mismas herramientas iban a ser utilizadas ¿para qué? Para el tabernáculo. ¿Sí? Aquí tengo que hablar un poquito del tabernáculo. Entonces, el tabernáculo era el lugar, el hotspot. Cuando ustedes tienen Wi-Fi, donde el router, donde sale toda la señal del Wi-Fi, ese es como el hotspot, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de ahí iba a estar la santidad de Dios del pueblo de Israel. Ustedes leen números y ustedes se dan cuenta cómo está distribuido Israel, y en el centro está el tabernáculo. Y de ahí en adelante irradiaba gloria y santidad, ¿sí? Pero entonces, si del pueblo de Israel estaba en pecado, esa gloria y santidad, ¿qué hubiera hecho con el pueblo de Israel? Exterminarlos, claro. Entonces, si se dan cuenta, era muy importante este tabernáculo, porque allí dice que Dios y el hombre se encontraban. Allí el pueblo de Israel podía ofrendar sacrificio para limpiar el pecado del pueblo. ¿Sí? Aquí escribí algo, dice, el lugar donde Dios habitaba era el tabernáculo, y la purificación de los elementos era vital para la consagración y que Dios habitase allí. La limpieza del pueblo, de los elementos y el tabernáculo era a través de sangre y de agua, ¿sí? Como también habla Salmos 51 en cuanto al limpiar el corazón de uno. Y en esa santidad y en esa limpieza y en ese como volver sacro esos elementos y ese lugar, Dios podía habitar ahí, su gloria podía descender. Cuando si vamos por favor a Juan 1.
versículo 14, creo. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre y lleno de gracia y de verdad. Esa frase, habitó entre nosotros, literalmente significa que hizo tabernáculo en nosotros, ¿sí? Entre el pueblo de Israel ya no estaba la presencia de Dios en el templo, sino que Dios mismo estaba en Jesús caminando entre el pueblo de Israel. Por eso Jesús podía sanar tanta gente. Cuando usted lee Levítico, usted se da cuenta que estar leproso o tocar cosa muerta es malo, es ser impuro. Pero como Jesús era el hotspot de la santidad de Dios, ¿sí? Entonces él cuando pasaba y tocaba, ¿qué pasaba? La santidad de él cambiaba a las personas, las volvía, las limpiaba, las purificaba. Pero entonces vemos un discurso denso de Juan 14 al 16, que todos le dicen, no, Jesús, no te mueras. Y él dice, ¿es necesario que yo me vaya? ¿Para qué? Para que el Espíritu venga. Otra vez la presencia del Señor entre nosotros. Y vamos por favor a 1 Corintios 6. Sí, señor Adolfo. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprado por precio. ¿Cuál precio? Sangre, la misma que simbólicamente purificaba los elementos del templo. Ahora habla en 1 Pedro 1 o 2 que fuimos comprados con la sangre de Cristo, limpiados por ella y por la palabra que es agua, ¿sí ven? Sangre y agua, no sé, para que lo vayan pensando. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, Israel, tercer punto, corrompe los objetos del tabernáculo, ¿sí? Ahora, ¿nosotros cómo podemos caer en eso? Si nosotros fuimos comprados con sangre, limpiados por sangre, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo estamos utilizando nuestros elementos? ¿Los estamos utilizando para idolatría o los estamos utilizando verdaderamente para la gloria de Dios? Para que la humanidad en nosotros vea la gloria de Dios, ¿sí? Y yo sé que este versículo también está en 1 Corintios 3:16, pero quería tomar el contexto de 1 Corintios 6:19. El contexto de 1 Corintios 6 es de inmoralidad sexual, ¿sí? ¿Y por qué tomé este contexto? Porque la idolatría para Dios la comparaba en un matrimonio como la inmoralidad sexual, ¿sí? Por allá hay un versículo, no sé si es Oseas o Zacarías, no recuerdo, después se los doy, donde dice que él tiene ira en contra del pueblo de Judá porque sus hombres olvidaron el pacto con las mujeres de su juventud. Malaquías. Correcto, Malaquías, sí. Gracias. ¿Sí? Porque el Señor compara, y en Jeremías 31 dice que él tenía a Israel como esposa y Israel cae en adulterio porque ha sido idolatría en otros dioses, ¿sí? Ahora nosotros somos la novia de Cristo, más nos vale que nuestro cuerpo como templo no caiga en el mismo pecado, ¿sí? ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Para qué uso mis talentos? Estaba pensando que si ustedes leen más adelantico, más atrasito en Éxodo, hay un momento que el Espíritu Santo da dones otra vez a la gente del pueblo de Israel para generar todos los elementos del templo, ¿sí? El Espíritu Santo a través de la historia ha dado vida y ha dado dones, ¿sí? A nosotros nos ha dado dones para la edificación del cuerpo. En el pueblo de Israel le dio dones para la edificación del tabernáculo. ¿Cómo nosotros somos tabernáculo de Cristo aquí en la tierra? De Dios aquí en la tierra. La gente nos ve y ve la gloria de Dios, ¿sí? Porque Israel la embarró. Ustedes leen Éxodo 19 y dice que ellos iban a ser real sacerdocio, ¿sí? Es decir, yo sé que dentro del pueblo de Israel los sacerdotes eran la tribu de Leví, entonces el pueblo de Israel se comunicaba con Dios a través de Leví, pero para la humanidad y para el mundo, los intermediarios, ¿quiénes eran? El pueblo de Israel. Ustedes iban a ser real sacerdocio. Ahora, yo tuve la oportunidad de hacer una exégesis en la universidad de 1 Pedro 2:9 y hablaba que cómo a nosotros también se nos refieren la identidad del pueblo de Israel en cuanto a que también nosotros debemos ser real sacerdocio a la humanidad. La iglesia tiene que mostrar la gloria de Dios. Esta semana en un estudio bíblico yo les decía a los chicos, ahorita que cantábamos el Padre Nuestro, estábamos leyendo Mateo 6, que dice que venga tu reino, hágase tu voluntad
en el cielo como en la tierra. Cómo nuestras peticiones se alinean al deseo de que el pueblo, de que el reino de Dios venga, ¿sí? Ok, yo quiero un carro, bien, pero tal vez es para tu deleite o en algún momento lo tienes contemplado para el uso de la gloria de Dios. Ahora tampoco es que vamos a excusar todos nuestros caprichos, es que no, es que yo quiero la mejor cosa para usar, no, tampoco, ¿sí? Pero seamos cuidadosos porque que venga tu reino y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Se alinean nuestras peticiones a la petición de Cristo de que su reino venga. Santiago dice, ustedes pedís, pero no recibís porque pedís mal. Porque pedís para qué? Vuestros deleites, ¿sí? Entonces, Israel corrompe fácilmente los elementos que iban a ser utilizados para el templo. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a corromper nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? ¿Y cómo dejamos de mostrar la gloria de Dios a través de él? ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, Dios. Bueno, vamos bien. Último, Israel. Vamos a Éxodo 32. Rápido. Cuarto punto, Israel corrompe las fiestas del Señor. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será ¿qué? Fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Otras versiones dicen que se hicieron una fiesta, se descontrolaron terrible, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la simbología de las fiestas de Israel? Podríamos ir, bueno, vamos a Éxodo 12:27 rápidamente. Dice Éxodo 12:27. Ay, esto sí será. 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y en Éxodo 23 también están, en Éxodo 23 y en Levítico 23 están las fiestas del Señor para el pueblo de Israel, cumplidas en la venida de Cristo. Pero si se dan cuenta, la intención del pueblo de Israel era tener 3 momentos. La palabra como fiesta no es de, yo sé que los judíos celebran bastante, pero la originalidad de la fiesta o de la palabra en hebreo es cita. El pueblo de Israel tenía 3 citas con el Señor al año, ¿sí? La primera Pascua, la segunda las semanas y la tercera las enramadas o los tabernáculos. Y la intención de estas fiestas eran recordar lo que Dios había hecho por ellos al sacarlos de Egipto. Esa era la intención, ¿sí? La máxima intención. Y en eso se presentaban holocaustos, en eso sí había farra, la gente celebraba, porque estaban celebrando ¿qué? Que Israel lo sacó que Dios lo sacó del pueblo de Egipto, de la casa de esclavitud, como dice. Y si por favor me acompañan, porfa, a Lucas 22. Sí, Lucas 22. Ay. Dice ay, no, esto es Lucas 12, qué triste. 22. Ya les digo qué versículo es, porque 22. ¿Qué? Eso es 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio diciendo: este es mi cuerpo que vosotros os he dado, a hacer esto en memoria de mí, ¿sí? Entonces nosotros como iglesia cuando nos congregamos, nosotros venimos a conmemorar la obra de Cristo. Cuando nosotros no lo hacemos con el pensamiento correcto, con la intención correcta, es bastante delicado. Y Michael lo leyó ahorita en 1 Corintios 11, ¿sí? Que mediten para que no tomen la cena indignamente, ¿sí? Nosotros no podemos corromper, ¿sí? la obra de Cristo. Es decir, no es que se vaya a corromper, sino
la conmemoración de la obra de Cristo para nosotros debe ser muy, muy importante y delicada. Cada vez que nos pasen ese pedacito de pan, ese copita de juguito de uva, no es que Cristo esté ahí, como tal vez la Iglesia Católica lo practica, pero es en conmemoración, ¿sí? ¿Qué estás conmemorando cuando estás pasando la cena? ¿Qué estás pensando en? ¿Estás pensando en la obra de Cristo o estás pensando en cualquier otra cosa? ¿Sí? ¿Estás pensando en qué vas a almorzar? ¿Estás pensando, no sé, cualquier otra cosa que se pueda ocurrir? ¿Sí? ¿O estoy yo pensando más en los acordes de la canción que viene que en la cena? ¿Sí? Porque cuando no lo hacemos dignamente, estamos olvidando lo que Dios hizo por nosotros, ¿sí? A través de la obra de Cristo. Y es delicado, ¿sí? Pero, bien, entonces, eso sería como un ejemplo del pueblo de Israel en cuanto a ser un mal adorador, alguien que corrompe la gloria de Dios, alguien que no aprovecha el sacerdocio de Dios, alguien que no utiliza bien los elementos del tabernáculo o nuestro cuerpo como templo, y una persona que no conmemora la cena dignamente. Pero quiero presentarles el ejemplo de Moisés después de esto. Vamos a Éxodo 32 otra vez. Bienvenida, Elenita. Sigue, siéntate, Ale. Vamos más adelante. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, algo interesante es que el pueblo de Israel no tenía intimidad a pesar de ver la gloria de Dios, porque cuando Dios se le presenta al pueblo de Israel, Israel dice que no nos hable Dios, háblanos tú, ¿sí? Y por eso en el versículo 1 por eso el pueblo de Israel no dice Dios no está. ¿Quién dice? Moisés no está, ¿sí? Cuando tú no tienes una relación personal con Dios, cuando tú no escuchas de Dios, sino que dependes de alguien más, fluctuamos, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz o terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Primer punto acá, Jehová su Dios. Moisés sí tenía una relación personal con el Señor. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué descenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Israel, tus siervos, a los cuales han jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia como la de esta tierra de que he hablado y la tomará por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer con su pueblo. La actitud de Moisés es bastante diferente, porque Moisés, a pesar del pueblo de Israel, apela a Dios con dos cosas. La primera, con la misma gloria de Dios, y la segunda, con el atributo de Dios de su fidelidad. ¿Cuál es la primera? Cuando usted, digamos, lee el Salmo 23, dice que el Señor es mi pastor, nada pues me faltará, junto a pastos delicados y en valles me pastoreará, confortará mi alma. Pero hay una parte bien importante. ¿Por amor a qué? A su nombre. No por su fidelidad, sino por su gloria, por amor a su nombre. Entonces por eso él le dice, bueno Dios, vas a matar a esta gente para que la gente se burle de que sacaste a Israel para esto, ¿sí? Y el segundo con el que Dios le apela a Moisés, en el que Moisés le apela a Dios es con su fidelidad, porque Dios no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Entonces lo que me va a entender Moisés es que Moisés sí era un verdadero adorador porque él conoce a su Dios, ¿sí? Ahora, tengo que tocar esto rápidamente. No es que Moisés le haya torcido el brazo a Dios, ¿sí? Porque ¿quién es uno para torcerle el brazo a Dios? Si no, vaya y lea a Job, ¿sí? Sino que Moisés conocía los propósitos de Dios. Moisés conocía
a, a su Dios, le adoraba, entendía quién era Él, entendía su gloria. Por eso cuando Moisés, yo creo que Moisés no sabía exactamente qué estaba pasando, porque cuando Moisés baja, la Biblia dice que la ira de quién, de Moisés ardió, ¿sí? Como que Moisés no se había dado cuenta de la gravedad de la cosa, ¿sí? Y como Moisés conocía cómo era su Dios, también ardió en ira, ¿sí? Pero la situación es que, en cuanto a este pasaje, es que lo voy a explicar con otro rápidamente. Salmo 106, por favor. Versículo 45. Y él recordó su pacto por su nombre. ¿Alguien lo tiene de casualidad? ¿Lo quieres leer, Hernando? Se acordó del pacto que había hecho con ellos y por su gran amor les tuvo compasión. Sí. Fue por compasión, porque Dios es Dios, ¿sí? Y el pueblo había pecado. ¿Qué merecía? ¿Sí? Sino que como Dios no se niega a sí mismo, Él practica lo que Él predica, ¿sí? Y dice él, en otro, yo me acuerdo que solo leímos el 1 de enero en Santa Marta, Brian, que Dios dice que hagamos justicia, pero que amemos la misericordia, ¿sí? Entonces, lo que dice este versículo es que a Dios le dio lástima por su pueblo, que tuvo lástima por su pueblo que le hubiera tocado encenderse en ira, pero Él ama la misericordia, ¿sí? Así cuando no conoce al Señor, cuando no conocía a Cristo, usted era merecedor ¿de qué? De ira. Pero cuando usted conoce al Señor y pone su fe en la obra de Cristo, el Señor tiene misericordia de usted en base a la obra de Cristo. Una persona que adora a Dios conoce su carácter, quién es, sus propósitos y busca agradarle. Una persona que no adora al Señor, olvida quién es su gloria, cae en idolatría, pervierte su relación a través de Cristo, pervierte su cuerpo como templo y olvida la conmemoración de la cena de Cristo. Entonces, este es un versículo que me tiene hace un buen tiempo como machacando la cabeza, porque cuando nosotros leemos la Biblia, la gracia es conmemorar, ver lo que Dios ha hecho para que no caigamos en estas cosas, ¿sí? Un verdadero adorador conoce a Dios, conoce su carácter, conoce quién es, conoce lo que le agrada y lo que le desagrada. Entra a su presencia en temor, mas no en miedo. Alinea sus peticiones a la voluntad. Y cuando una persona tiene tal relación con el Señor, su adoración es en espíritu y en verdad, porque conoce en verdad quién es Dios y a través de quién puede acercarse a Él. Sé de quién es mi cuerpo, pues Él habita en él, y recuerdo su amor por mí en la obra de Cristo. ¿Quieres saber cuál fue la bendición del pueblo de Israel? En Éxodo 33 y 34 vemos cosas maravillosas, como que el Dios habitaba en medio de ellos, su ángel iba delante de ellos, a donde ellos pasaran, Dios iba a destruir los pueblos que iban a estar del frente de ellos. Y cuando pasa Moisés, y lo más interesante de eso es que el que es verdadero adorador ve la gloria de Dios. ¿Se acuerda que su Dios es tardo para la ira? Éxodo 34, versículo 6. Entonces, quería compartirles esto, iglesia, porque ha machacado bastante mi vida en los últimos 6 meses, ¿sí? Y espero que cuando usted vuelva a leer este versículo vea lo denso que fue el pecado de Israel por falta de conocimiento de Dios, pero también vea el contraste de cómo ser un verdadero adorador en el ejemplo de Moisés, que conoce a su Dios. ¿Vale? Entonces, muchas gracias y pueden leer después el 33 y el 34 y luego toda la Biblia. Entonces oremos. Dios, gracias, creo que eres increíble, queremos conocerte, queremos saber quién eres, qué te agrada, qué te desagrada, queremos vivir para agradarte, no para mirar qué te desagrada, porque eso es vivir
como en esclavitud de tratar de intentar en nuestras fuerzas hacerlo, dejar de hacer lo que no te gusta, sino queremos en el poder de tu Espíritu hacer lo que te gusta. Queremos conocerte, queremos saber quién eres y adorarte y glorificarte. Queremos acercarnos a ti por medio de Cristo. Queremos, Señor, utilizar bien nuestro cuerpo para tu gloria. Queremos cada vez que nos congregamos como iglesia recordar quién eres, lo que has hecho por nosotros en esa cruz. Señor, te pido por cada uno de los que estamos acá, para que seamos conscientes de cuán gran amor has tenido por nosotros y que ese amor se vea reflejado también y se vea correspondido en nuestra obediencia y en nuestro evangelismo a las otras personas, para que como tabernáculo, Señor, podamos mostrar la gloria de Dios a los demás, Señor, y más personas lleguen al arrepentimiento y a conocerte a ti. En tu nombre, amén y amén.